Se te ve más joven ahora que los vídeos de 7 minutos de intermedio. Has rejuvenecido. Pues así somos nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? Yo estaba, precisamente el amigo con el que estaba ayer, hablábamos de la jubilación. Dice, yo no me voy a jubilar, ya no me quiero jubilar, me gusta mucho lo que hago. Decíamos, es como Willie Nelson cuando le preguntaron si se iba a retirar. Y Willie Nelson, que tiene acaba de cumplir 90 años, cantando, los miró y les dijo, ¿retirarme de qué? Si esto es mi vida. O sea, sean absurdos. Willie Nelson en la pandemia, que no podía andar de gira, lo pasó muy mal, hacía música desde su casa con sus hijos, también son músicos. Entonces, y nos veo a mí y a Bobby, con el que estaba yo ayer, que tiene 67, yo tengo 69, y no parecemos ancianos. Antes, a los 70 años estabas frito. Anteayer, compartí en Twitter una grabación que hizo hace 4 o 5 días de un blues, Keith Richards, a sus 80 añitos, y tocando la guitarra y cantando como debe de ser. Canta muy bien Keith Richards, siempre hay que señalarlo. Y lo compartí en Twitter diciendo, lo mejor que te deseo es que a los 80 años llegues así. La edad ya no es lo que era antes, y yo creo que eso está bien. Lucho Calavera dice, ¿crees que la edad nos vuelve más intransigentes? No, yo creo que hay muchos mitos sobre la edad. Creo que una parte de la edad es inevitable. A ver, hay un desgaste físico, tu cuerpo tiene lo que tiene, los años que tiene, el trato que le has dado al motor, etcétera, etcétera. Hay una parte que puede ser mental, sobre todo si tienes problemas de carácter circulatorio. Pero hay mucho de la edad que es decisión. O sea, la edad, ciertas partes del envejecimiento son una decisión. Si hay gente que tú la ves que se comporta desagradable con otros, que dice, como tú dices, parece más intransigente. Esto lo está haciendo a propósito. Está tratando de aprovechar, de usar el hecho de que tiene canas que algunos creen que hay que respetar, pero el hecho que son canas, y abusa de ello. Pero vaya, hay una decisión clarísima. Yo siempre, y lo comento con la gente a mi alrededor, y hay una serie de cosas que no quiero ser cuando sea mayor, porque no lo soy todavía. Es decir, cuando tenga, no sé, la edad de Willie Nelson. Pero no quiero ser un pesado, no quiero ser un desagradable, no quiero empezar a gritar que las generaciones actuales son peores que la mía, que no es cierto. Yo fui quien fui y soy quien soy. Entonces, yo creo que hay mucho de decisión allí.